En Josué, volvemos al capítulo 21 de Josué, pero vamos a leer los últimos 3 versículos, desde el 43 al 45. Josué capítulo 21, versículos desde el 43 al 45. Dice así: De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Sobre estos 3 versículos vamos a estar meditando, teniendo en cuenta todo lo que hemos venido leyendo y estudiando en las predicaciones anteriores. Voy a refrescar un poco la mente porque estos 3 versículos son un resumen de todo lo que ha venido ocurriendo anteriormente. ¿Sí? Vamos a poner esta predicación en manos del Señor. Padre amado, rogamos que nos estés enseñando con tu palabra, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones. Danos luz, Señor. Queremos conocerte más, queremos saber tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Queremos aprender en tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Así te daremos gloria y honra a ti, Señor, que eso es lo que buscamos. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Quisiera preguntarte si tienes un conocimiento cómo se relaciona Dios contigo. Esto es algo personal. ¿Cómo se relaciona Dios contigo? Para saber esto tenemos que ir a la Biblia y ver cómo Dios se ha ido relacionando con las personas, ¿verdad? Él habla, sí, a las personas y les da órdenes, ¿sí? Esto lo vemos desde el comienzo, cuando creó a Adán y Eva, le dio órdenes, ¿sí? Es una especie de pacto que Dios hace con las personas. Esos pactos, ¿sí?, son órdenes que da Dios, no solo a nosotros, a toda su creación, ¿sí? Y en esos pactos nosotros tenemos que cumplir lo que Él ordena. Es la manera en la que nosotros vemos que Dios se relaciona. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿En qué tienes que pensar? ¿En qué tienes que pensar cuando te preguntas, bueno, a ver, mi relación con Dios, ¿qué tal va? ¿Cómo es? Tenemos que pensar a la luz de las Escrituras. No podemos ir a buscar en otros lugares, incluso en nuestras emociones. Tampoco deberíamos buscar la relación de Dios. No estamos bien con Dios cuando nosotros nos sentimos bien. De hecho, nosotros nos sentimos bien por minutos. Nos levantamos, nos sentimos bien, pero a los 2 segundos encendemos la tele y ya nos sentimos mal. Entonces, nuestra relación con Dios no se puede basar en nuestras emociones, se basa en su palabra, en lo que Él nos dice, ¿sí? Cuando analizamos nuestra relación con Dios, la tenemos que analizar basada en su palabra, en las cosas que Él nos manda, en nuestros comportamientos, en la promesa, en las promesas que Él nos hace, ¿sí? Y cómo respondemos nosotros a esas promesas, creyendo, ignorándole, rechazándole. Y esto es algo que nos demuestra toda la Biblia. Todo el Antiguo Testamento nos demuestra la relación con Dios, cómo Él se ha acercado al hombre y cómo Él se ha dirigido al pueblo, cómo le ha dado sus mandamientos y cómo el hombre en algunos casos ha sido obediente y en otros casos ha ido rechazando. Lo que hemos visto en el libro de Josué, bueno, de hecho anterior, el pueblo fue rebelde ante Dios, por eso perecieron todos, murieron en el desierto. Solamente de esa generación Josué y Caleb
pasaron a la tierra prometida. ¿Veis? Ahí está la tierra prometida, ese pacto, esa promesa de Dios que le había dado a Abraham, ¿sí? Y que pasó a su hijo Isaac y a Jacob, esa promesa de que le iba a dar una tierra fructífera donde ellos iban a tener una buena vida. Para eso tenían que cumplir los mandamientos de Dios, tenían que cumplir lo que Dios les ordenaba en su palabra. Pero la generación anterior pereció en el desierto porque decidieron hablar mal contra Dios, renegar de Dios, se quejaban de Dios. Entonces, aún viendo los milagros que Dios hacía en el desierto con ellos, ellos le rechazaban, renegaban de Dios. ¿Para qué nos has traído aquí?, le decían a Moisés. ¿Dónde está Dios? Nos hubiera dejado en Egipto. Preferían estar esclavos que estar libres. Es por eso ellos vagaron por el desierto y murieron allí. Y la siguiente generación, con Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Ellos sí que se aferraron a la promesa de Dios y entraron a poseer la tierra prometida. Dios comenzó haciendo un milagro, abrió el río para que ellos pudieran pasar a Jericó, lucharon con los enemigos, fue una guerra impresionante porque prácticamente no tuvieron que hacer nada. Dios en cada guerra iba mostrando su mano poderosa. Los muros de Jericó cayeron, solamente ellos tenían que ser obedientes y dar las vueltas alrededor de las murallas de Jericó. De hecho, cuando en los Juegos Olímpicos, para que uno dé una vuelta olímpica tiene que ganar algo, ¿verdad? Por ejemplo, un equipo de fútbol gana las Olimpiadas, dan las vueltas olímpicas después de que ganan. Aquí ellos dieron las vueltas antes de ganar, porque la batalla ya estaba vencida y ellos se aferraron a la promesa de Dios. Se aferraron de tal manera que hicieron todos lo que Dios le había mandado, aunque eso sea un sacrificio o aunque no tenga nada que ver con la guerra. Óiganme, dar la vuelta alrededor de Jericó, iban a estar totalmente cansados. Podían salir los de Jericó y matarles, pero no, la guerra estaba ganada por el poder de Dios. Dios fue demostrando así milagrosamente todo, que Él iba a ser el que iba a estar en la guerra y quien le iba a dar las promesas que Él había hecho. De hecho, cuando el pueblo de Israel empezó a confiar en sus propios méritos, es cuando cayeron, ¿no? Porque la siguiente batalla contra Ai, ellos cayeron, porque creyeron en sus tácticas, ni consultaron a Dios. Vieron que había poca gente allí y dijeron, esta ciudad es un montón de ruinas, esto vamos a entrar aquí, no hace falta ni que vayamos todos, con que vaya un poco de gente los van a matar. No, perdieron por confiar en sus propios méritos, por confiar en sus propias fuerzas. Y esto nos va demostrando el libro de Josué. Al lado de Dios se van a cumplir todas sus promesas. Alejado de Dios no se van a cumplir absolutamente sus promesas, van a ser castigados, ¿sí? Y esto lo vimos allí. De hecho, otras veces también fueron castigados por el hecho de no consultar a Dios y de hacer las cosas según sus propios conocimientos o sus propios méritos, ¿sí? En el pasaje que tenemos hoy, en estos 3 versículos, vamos a ver diferentes características, atributos de Dios, diferentes cualidades de Dios, ¿sí? Son 3 versículos, pero que nos hablan mucho acerca de cómo es Él. Y esto es importante en nuestra relación con Dios. Tenemos que estar atentos de saber cómo es Él. Los que son casados aquí, los que son casados, conocen más o menos, o más que otros, a su pareja. De hecho, cuando una persona se pone de novio
con el deseo de casarse con esa persona, lo primero que hace es conocerle, ¿sí? Tiene un periodo de tiempo en el cual le va conociendo, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer es un creyente es ver si la persona con la que se ha puesto de novio es un verdadero creyente. Luego le va conociendo las actitudes de la persona, si es un creyente maduro, si es inmaduro, sus reacciones, qué cosas arrastras. Entonces, yo sé que todos ustedes han tenido en cuenta estas cosas cuando se han puesto de novio. Muchos lo que hacen es, por las apariencias, decir, esto es mío, con esto me caso. Y luego empiezan a conocer y empiezan a tener los tropiezos. En nuestra relación con Dios, Él es perfecto, ¿sí? Pero debemos conocer sus perfecciones, debemos conocer sus características. Y no hay otra manera de profundizar en sus características que ir a la Biblia, ¿sí? ¿Qué vemos en estos pasajes? De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado. Fidelidad. Primero hizo un pacto. Dios le prometió, hizo una promesa. Y luego vemos que Él cumple esa promesa. Él es fiel. También Él es poderoso, porque tiene el poder de hacer eso. Es soberano, ¿sí? Tiene la soberanía y tiene el poder para responder a lo que ha prometido. Él no va a prometer algo que no pueda cumplirlo. También vemos aquí su sabiduría, su amor, ¿sí? Porque Él, aún siendo pecadores, todos los que estaban en ese pueblo, y nosotros hoy, Él cumple su promesa, ¿sí? Jehová a Israel le dio toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Hay tres cosas que quiero que veáis en estos pasajes, y tienen que ver con lo que dio Jehová. Jehová dio a Israel la tierra, ¿sí?, que había jurado. ¿Qué otra cosa dio? Reposo, ¿sí? Jehová dio reposo y luego dio victoria, también la dio Él, ¿sí? Esto lo vemos, aunque no dice que dio victoria, pero dice que ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Veis? Dios le dio la tierra, lo que le había prometido. Dios le dio reposo, ¿sí? Y Dios le dio victoria. Estos son los tres puntos que vamos a analizar hoy. Dios dio toda la tierra como lo había jurado. ¿No es acaso Dios el dueño de toda la creación? ¿No es acaso Él el soberano de todo lo que hay? ¿No puede hacer Él con la tierra lo que Él quiera y con todas las criaturas de lo que hay en el mundo? ¿Sí? Si creemos que Dios es el soberano, entonces ¿podemos llegar a pensar que era injusto lo que estaba haciendo Dios aquí? Pensad que aquí, en esta situación, el contexto es de que el pueblo de Israel entró para recibir una tierra que Dios le había prometido, pero iba a haber mucha muerte, ¿sí? Podemos entrar en la discusión de que, bueno, ¿y qué pasa con las personas que vivían allí? ¿No tienen sus derechos? ¿No tienen sus derechos? Dios estaba ejerciendo su juicio allí, y es la manera en la que Él obra. Otra característica de Dios: Él es un juez y ejerce juicio en su momento, ¿sí? Todo el mundo es pecador y Dios está siendo misericordioso con el mundo, pero llega un momento en el que ejerce juicio. Y esta muerte para los que son pecadores y no se arrepienten, como pasó con los cananeos que vivían ahí, o los moabitas, la muerte es el juicio, porque ellos pasan a la presencia de Dios habiendo vivido toda una vida sin arrepentimiento. Ellos pasan directamente a la presencia de Dios y Dios ejerce juicio contra ellos y no tienen posibilidad de arrepentimiento nunca más,
se le pasó el periodo de misericordia. Lo mismo para cualquier persona que vive en estos momentos y rechaza el Evangelio. Si aún no has creído en el Señor Jesucristo, más vale que te pongas a cuenta con Él. Tiene un periodo, todo este periodo que estás viviendo es un periodo de gracia, de misericordia, pero va a haber un momento en el que Dios va a decir: hasta aquí llegó, y vas a pasar ante su presencia y va a haber juicio. Lo que era una bendición para el pueblo de Israel, el recibir la promesa de Dios, para el pueblo que estaba habitando allí era un juicio de Dios. Es un poco difícil, voy a tomar un poco de agua. Es un poco complicado no hablar de lo que está ocurriendo ahora en Ucrania teniendo un pasaje como este. Hubiese preferido predicar de cualquier otra cosa. Es un momento difícil que se está viviendo. No podemos comparar esto con lo que está ocurriendo en Ucrania, porque son contextos muy diferentes, pero sí podemos sacar principios de aquí. Por ejemplo, lo que está ocurriendo aquí es algo que salió de la boca de Dios. Él mandó a Israel a entrar en esta tierra, y Dios iba a utilizar el pueblo de Israel como un medio para castigar a los pueblos que vivían allí. Lo que está ocurriendo ahora en Ucrania no es la voz de Dios, no es la voluntad de Dios. O sea, no es Dios hablando directamente a los gobernadores y diciéndole: tienes que hacer esto. No. Ni los gobernadores son creyentes y han sacado de la Biblia para hacer lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo deberíamos de considerar lo que está ocurriendo allí? Y yo voy a hablar solamente de principios bíblicos, porque es la manera en la que tenemos que analizar lo que ocurre en la tierra. De la misma manera que analizamos cómo Dios providencialmente, ¿sabéis lo que es la providencia, verdad? La providencia no es solamente las cosas buenas que recibimos, sino tiene que ver cómo Dios obra en todo lo que existe, cómo Dios obra íntimamente en todo lo que existe, ¿sí? No es solo cuando recibimos: bueno, Dios me ha provido de pan, Dios me ha dado un coche, Dios me ha dado... No es solamente eso. Si analizas la vida de Josué, verás que él, de tener mucho, pasó a no tener nada, inclusive pasó a tener una enfermedad muy dura. Y eso es la providencia de Dios. Entonces es la manera en la que tenemos que analizamos los pasajes de la Biblia, como Dios providencialmente utilizó a Israel para castigar, y ahora vemos cómo Dios permite que ocurran estas cosas en Ucrania, pero como vuelvo a repetir, no es que Él le haya dado la orden a un gobierno o a otro de tener que invadir o matar. Hermanos, la Biblia no nos manda a matar a personas, no nos manda a ejercer un juicio de tal calado, porque estamos matando a una persona. Cuando lo hacemos, estamos matando a una persona que lleva la imagen de Dios. Por más que sea distorsionada por el pecado, cuando hacemos algo así, estamos matando a una persona, o estamos odiando, ejerciendo odio acerca de una persona que tiene la imagen de Dios. No podemos estar de acuerdo con que un gobierno o un pueblo mate a otro así porque se le viene en la mente, o por puro capricho, ¿sí? Sabemos que Dios está obrando allí, a lo mejor con juicio, a lo mejor está probando a los creyentes que viven allí, pero no podemos estar de acuerdo con las voluntades de los gobiernos. Nosotros estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, no con la voluntad de personas que no son creyentes, ¿sí? Entonces, nuestra posición debería ser de orar por las personas que están allí, ¿sí? Si podemos ayudar de alguna manera, intentar de ayudar, orar por las personas que están pasando por estos momentos, que pueden morir y que aún no son creyentes, sabiendo que si mueren
van a ir directamente al infierno por el juicio de Dios. Orar por los soldados que son enviados para allí, que también ponen en riesgo su vida y que pueden morir, ¿sí? Nosotros, como pueblo, hemos sido apartados para Dios. Hemos sido santificados. Nosotros no nos tenemos que aferrar a una nación de aquí. Nosotros tenemos que orar por la nación en la que vivimos. Debemos orar por el gobierno del lugar en el que vivimos. Debemos orar por las gentes del mundo, por las naciones del mundo. Pero nuestro corazón no debe de estar aferrado a una nación. Nosotros hemos sido hechos pueblo de Dios. Nuestra patria no es terrenal, nuestra patria es celestial. Cuando se habla en Hebreos acerca de Abraham, dice que ellos no recibieron la promesa de heredar la tierra, vivieron allí en la tierra como extranjeros, porque ellos sabían que la promesa de su patria era celestial. Y nosotros tenemos una patria celestial. Pero, dicho esto, debemos de tener un corazón herido y sensible por lo que está ocurriendo allí. Orar sin cesar, porque hay mucha gente que está partiendo en juicio. Y hay muchos hermanos allí que están pasando momentos difíciles, que ellos decidieron no salir porque ven allí la oportunidad de predicar el Evangelio. La Biblia nos muestra en muchos lugares que cuando hay actos así terribles, es cuando las personas están más sensibles y reciben de otra manera la predicación del Evangelio. No hay consuelo en las posesiones que nosotros tenemos. Podemos acumular, de hecho, ellos aquí están recibiendo tierras. Todas las cosas que nosotros tenemos aquí, si tenemos una casa, si hemos podido comprar una casa, si tenemos coche, si tenemos lo que sea, hijos, si tenemos terreno, todo lo que tenemos ha venido providencialmente porque Dios nos ha dado, ¿sí? Aunque nosotros nos hubiésemos esforzado demasiado, vamos a recibir lo que Dios ha determinado que vamos a recibir. No debemos aferrarnos a las cosas que tenemos. Lo que he leído de lo que han recibido los sacerdotes, no sé si recordáis en las predicaciones anteriores, Josué repartió la tierra a todas las tribus, pero los sacerdotes, los levitas, no iban a recibir heredad entre ellos. Tenían que vivir entre ellos, entre toda la nación, desparramados, porque ellos iban a ministrar a Dios entre el pueblo. Esa era su herencia, el ministerio. Tenían que vivir en algún lugar, por eso les dan ciudades entre sus hermanos. Pero no era la herencia para ellos. Su herencia es el ministerio de Dios al pueblo. Eso es lo que nosotros tenemos. No somos sacerdotes. No habla Apocalipsis de que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Él ante el pueblo. Todas las cosas que podemos acumular, las acumulamos porque Dios nos ha dado. Pero no debemos de aferrarnos a las cosas que tenemos, como si todo dependiera de lo que tenemos. A veces esto también es sutil. Podemos estar viviendo y creyendo intelectualmente muchas cosas, pero acerca de Dios, teológicamente podemos tener bastante conocimiento, pero vivir una vida que no refleje lo que creemos. Podemos vivir una vida aferrado a las cosas que tenemos, como si dependiéramos de ello. Mira lo que dice Mateo.
No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Este es un pasaje muy conocido. Y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y es un pasaje muy conocido, pero que muy pocas veces los tenemos en cuenta. Apreciamos tanto las cosas que tenemos y no apreciamos a aquel que nos ha dado las cosas que tenemos. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Puede ser cualquier cosa. Puede ser incluso hasta un ministerio en la iglesia. Estar aferrado tanto a un ministerio pensando que eso es lo mejor y no estamos aferrados al que va dedicado a ese ministerio, a la adoración a Dios. Por eso es tan importante de lo que he empezado hablando, nuestra relación con Dios, analizar nuestra relación con Dios, ver cómo estamos en nuestra relación. Y no hay otra manera de analizar esta relación yendo a la Biblia, viendo sus promesas, viendo sus pactos. Nosotros estamos viviendo ahora bajo el pacto ¿de qué? De gracia, ¿verdad? Analizar esos pactos. ¿Qué es el pacto de gracia? ¿Qué es? ¿Conoces el pacto de gracia? ¿Conoces la obra de Cristo? Eso es algo que no tiene cómo, no tenemos cómo compensar. No hay méritos que podamos hacer para compensar. Por eso se llama un pacto de gracia. Lo hemos recibido sin merecerlo y sin que nosotros pudiéramos hacer nada. ¿Creemos que Dios nos puede quitar las cosas que tenemos? ¿Sí? De hecho, ¿cómo hemos llegado al mundo? Desnudos. Sin nada, ¿verdad? Sin nada. Y así nos vamos a ir. Sin nada. Esto también lo dijo Job, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre. Claro, y te pones a pensar en esto. Vamos, ¿qué razón tiene el Señor? Hemos venido sin nada. Y encima, sin estrés. No nos preocupábamos por nada, ¿no? Teníamos todo lo que necesitábamos. Sí, solo llorábamos un poco para alimentarnos, pero vamos, no teníamos el estrés de trabajar y todo esto, recibíamos todo. ¿Acaso, le dice Jesús a sus discípulos, acaso no sois vosotros más que estos pajarillos a los cuales Dios alimenta? ¿O que las flores del campo a las cuales Dios viste mejor que a Salomón? ¿No tiene Dios conocimiento de vuestras necesidades? ¿No tiene vuestro Padre, dice, conocimiento de sus necesidades? Si es nuestro Padre, ¿por qué tenemos que estresarnos por las cosas? Es difícil. Yo también vivo igual que ustedes. O sea, yo no estoy apartado de este mundo. Es tan difícil quitarnos ese estrés, salirnos de las costumbres que ya traemos arraigadas, pero tenemos que ir en oración, tenemos que analizar nuestra vida. Es tan importante nuestra relación con Él. Si tú no estás en línea en esa relación con Él, Dios te va a traer. Dios te va a traer. Si eres un verdadero hijo de Dios y estás alejándote, Dios te va a traer. Pero mejor que te des cuenta a través de su palabra y vuelvas que te tenga que traer Él como un hijo desobediente. Si pasamos por prueba, dice Pedro, mejor que sea. Si pasamos por momentos difíciles, mejor que sea por hacer el bien que por hacer el mal. ¿Sí? Si estamos pasando por momentos difíciles, es mejor que sea una prueba y que no sea un castigo. Analiza tu vida con respecto a tu relación con Dios. Ve a la palabra, busca en la palabra,
a ver cómo está tu relación con Dios. Analízala a través de la providencia de Dios en tu vida, cómo ha venido obrando estos últimos años y cómo estás obrando tú en respuesta a ese amor, a esa providencia de Dios. Las promesas para nosotros son para la eternidad. No tenemos herencia en este mundo caído. Por eso digo, es que a veces esto es tan sutil. Hablamos y predicamos con conocimiento de que así tiene que ser, pero vivimos nuestra vida alejados del conocimiento. Nos aferramos a las cosas de este mundo, y este es un mundo caído. Este es un mundo en el cual está en tinieblas. Dios ha maldecido este mundo. No tenemos que aferrarnos a esto que está corrompido por el pecado. Nosotros tenemos una promesa mejor. Recibiremos por heredad la tierra prometida. Eso es lo que recibiremos, ¿sí? Primera de Pedro 3:1 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, eterna, para siempre, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué es esto? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Es una promesa? ¿Es un pacto con nosotros? Sí. Estas son las cosas que tenemos que analizar. Las promesas de Dios nos va a dar una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Todo lo que hay aquí no tiene valor. Es que nuestros corazones no tienen que estar aferrados a las cosas de este mundo, tienen que estar aferrados allí, a hacer tesoros en el cielo. Allí es donde tenemos que tener tesoros. Dios dio reposo conforme a lo que había jurado. Hemos visto que Dios ha dado la tierra conforme a lo que había jurado, fue fiel. Ahora vemos cómo Dios dio reposo conforme lo había jurado. Dios cumple su promesa de reposo al pueblo porque Dios es fiel y cumplió. Él prometió que el pueblo iba a estar en reposo y Él dio ese reposo. Sus enemigos no pudieron hacerle frente. Sus enemigos no pudieron hacerle frente. Pero hay que decir, como lo he dicho antes, que cuando el pueblo se alejaba de Dios y hacía las cosas por sus propios méritos, es cuando caía. Hemos venido viendo en predicaciones anteriores cómo el pueblo de Israel entraba allí, ¿sí? Y si analizas el libro de Josué, verás cómo hay lugares que ellos no conquistan y dejan y permiten que sigan morando allí personas que no tenían que estar. Eso también es la providencia de Dios. Dios fue misericordioso con esos pueblos, con esas personas que quedaron viviendo allí, con cananeos o moabitas que quedaron viviendo allí. Pero fue una desobediencia de Israel dejarlos allí, ¿sí? Y luego ellos tienen las consecuencias. En este momento Dios dice que Él les da reposo, y es cierto, ellos viven en reposo, ¿sí? Sus enemigos no podían hacerle frente. Los enemigos que quedaron viviendo allí eran tributarios, tenían que pagar unos impuestos al pueblo de Israel. Pero su relación, la relación de Israel con Dios, se fue deteriorando con el paso de los años a causa de esta desobediencia, ¿sí? La relación de Israel con Dios, si tú la analizas, verás cómo ellos se van alejando y van cayendo en problemas a causa de los moradores que habían quedado allí, y esa paz que ellos tenían con Dios se va alejando. ¿Qué es la paz con Dios? A veces hablamos de algunas cosas, decimos frases
porque las hemos escuchado, pero no tenemos un conocimiento real de lo que es. Hace poco estaba predicando el Evangelio a una persona que conozco, y ella dijo, no, yo no creo igual que ustedes, porque para mí Dios es amor y Dios no puede estar obrando de esa manera o permitiendo estas cosas. Bueno, la palabra amor, Dios es amor, ¿cuántas veces han escuchado? No, Dios es amor. O ¿cuántas veces han escuchado? Si Dios existiera no habrían estas cosas. La palabra amor no la usamos correctamente. Es una de las palabras tan usadas y no la usamos correctamente. Cuando hablamos de que Dios es amor, es de que Dios se ha comprometido de tal manera con sus escogidos que Él va a hacer todo a favor de ellos. Ese es el amor. ¿Qué dice el pasaje tan conocido? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? ¿A dónde está diciendo que los sentimientos de Dios están ahí? Porque es lo que nosotros creemos, ¿no? O no decimos, o no dice el mundo, ya no te quiero más, mi amor se ha acabado, porque sus sentimientos ya no son buenos, ya no son favorables con la pareja. El amor de Dios es esa promesa de que Él va a actuar favorablemente con su pueblo. Ese es el amor de Dios. Y Dios va a utilizar en su sabiduría todos los actos que hay o que ocurren en el mundo para el favor de su pueblo. De la misma manera, ¿no dice Jesucristo, yo no he venido a traer paz? ¿No hablamos de que Dios es paz? Bueno, eso es porque hay conflicto entre el Evangelio y las tinieblas. No hay paz. Pero la paz que ha venido a traer Dios es con nosotros, con las personas que creen, con las personas que se arrepienten. Pasamos de estar en un estado de enemistad con Dios a ser amigos de Dios, hijos de Dios, herederos de la promesa. Entonces, esa es la paz que vino a traer Dios para con nosotros. ¿Sí? Israel y su relación con Dios, ¿dónde estaba la paz? Allí, ¿sí? Allí estaba en su reposo. Ellos tenían reposo en lo que Dios le había dado, ¿sí? Es Él el proveedor de esa paz, de ese reposo. El mundo y su relación con Dios, hoy mismo, el mundo no busca la paz con Dios. De hecho, cada vez se enseña más que Dios no existe. Y si para ellos Dios no existe, ¿qué paz van a buscar? ¿A qué se aferra el mundo? Justamente a lo que vengo diciendo, que no nos tenemos que aferrar a todas las cosas que puedan poseer. Ese es el egoísmo. Eso es lo que busca el mundo. Y vuelvo de nuevo a los gobiernos. ¿Debemos apoyar a un gobierno que no tiene en consideración la voluntad de Dios? ¿Que no tiene en consideración la relación con Dios, esa paz con Dios? ¿Debemos apoyar? Para nada, en ninguna parte del mundo, ni aún aquí en España. ¿Debemos orar por ellos? Claro, el Señor nos manda a orar por ellos, pero cuando ellos se salen de la voluntad de Dios y hacen cosas de acuerdo a sus propios deseos, no tenemos por qué nosotros estar de acuerdo. Ellos no tienen en consideración a Dios. El mundo y su relación con Dios está en enemistad. Lo que tenemos que hacer es orar por todas estas personas a las cuales nosotros podemos llegar a predicar el Evangelio, que están en el mundo, para que ellos también tengan luz. Dios sigue salvando a personas incrédulas. Dios sigue salvando a personas incrédulas. Por eso es tan importante que nosotros vayamos a predicar el Evangelio. Dios utiliza su palabra predicada por nosotros para seguir salvando a personas. Él no ha cesado en su misericordia ni en su gracia. ¿Has obtenido esa paz con Dios?
¿Has obtenido esa paz con Dios? ¿Es Cristo tu reposo? ¿De qué se reposa? ¿De qué se reposa? Del trabajo, de las obras, ¿verdad? Se reposa de los afanes. Por esos afanes trabajamos duro. Se reposa de las obras. Nuestro reposo es Cristo, porque Él hizo todas las obras. Es Él el que hizo las obras ante el Padre para que nosotros pudiéramos reposar. Él es nuestro reposo. ¿Has obtenido la paz con Dios? Porque es a través de Él la única manera en la que podemos obtener esa paz. No hay otra manera. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. No busques la paz en otros lados. No vas a tener paz aferrándote a las cosas de este mundo. Vas a obtener paz únicamente reposando en Cristo, creyendo en su obra, creyendo en Él y creyendo en todas las promesas. Dios también le dio victoria, y entramos al último encabezado de la predicación. Dios dio victoria. Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Destruyó Israel a todos sus enemigos? No, dejó algunos. Los hizo tributarios, sí, pero dejó algunos. No fue del todo obediente, pero Dios le dio la victoria. Si ellos no conquistaron las demás tierras, fue porque decidieron en su propia voluntad no hacerlo. Nada quedó, nos dice el último versículo, nada quedó sin cumplirse de todas las promesas hechas a Israel. Nada quedó sin cumplirse de todas las promesas. ¿Qué de nuestros enemigos? ¿Cuáles son nuestros enemigos? El pecado, la muerte, Satanás, ¿verdad? Las enfermedades. ¿Qué de nuestros enemigos? ¿No tenemos promesa también de Dios para nosotros acerca de nuestros enemigos? ¿Quién venció a nuestros enemigos? Ya lo venció Dios. De la misma manera que Dios les dio a sus enemigos en sus manos, de la misma manera Dios ha obrado para que nosotros, aunque vivimos ahora en un mundo caído y tenemos las consecuencias de vivir en un mundo caído, pero Dios ya venció a nuestros enemigos. Dios nos ha dado vida eterna y esa es la promesa. No vamos a sufrir más enfermedades cuando estemos en su presencia, ¿sí? No vamos a ser más pecadores cuando estemos en su presencia. Nos aferramos a esas promesas. De la misma manera que Josué y todo el pueblo se aferró a la promesa de Dios de heredar la tierra, nosotros también nos aferramos a esa promesa y sobre todo creemos en que Cristo ha vencido. Cristo ha vencido. Nosotros no hemos vencido nada. Él hizo toda la obra para nosotros, por nosotros. Mira que dice Romanos capítulo 8. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos podrá separar del amor de Dios, de esa promesa a la cual nos aferramos. Nada podrá separarnos de esa promesa, de ese amor que tuvo Dios por nosotros. ¿Veis estas promesas? A esto tenemos que aferrar nuestros corazones. Allí hay paz, allí obtenemos gozo, y así es la manera en la que damos gloria a Dios. Esa es la gloria que Él busca, que nosotros reconozcamos
que nosotros reconozcamos todo lo que Él es. Hemos visto aquí que Él es fiel, que Él es un juez, que Él es misericordioso, ¿verdad? Que es poderoso para cumplir su promesa. Vemos que como Él obra providencialmente. Entonces, ¿veis todas las cosas que podemos conocer acerca de Él? Eso es darle la gloria, darle el reconocimiento a Él. ¿Qué sucede con los fariseos cuando Jesús quita unos demonios ahí en el tabernáculo? ¿Qué le dicen? ¿Qué dicen los fariseos? Ha echado ese demonio en el nombre de Belcebú, ¿no? No estaban reconociendo el poder de Dios, la misericordia de Dios. Estaban dándole la gloria a Belcebú y no a Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios, que ver a Dios, ver su mano poderosa, ver todas sus características. Para eso Él nos ha creado, para adorarle, para darle la gloria, y eso es darle la gloria, reconocerle a Él en todo lo que hace. Analiza tu vida, analiza tu relación con Dios. Es muy importante para que no te vayas ni a un lado ni a otro. Como hemos hablado, hemos venido sin nada a este mundo, no nos vamos a llevar nada. Alguien ha orado diciendo acerca de las cosas de este mundo, que no debemos aferrarnos, y es una gran verdad. No debemos aferrarnos, nos aferramos a la promesa de este hermoso Dios que nos ha prometido una vida eterna, sin pecado, una herencia hermosa, ¿sí? Y vamos a poner nuestros corazones allí, vamos a vivir en reposo en nuestro Señor Jesucristo, descansando en Él, sabiendo que Él ha cumplido todo lo que tenía que cumplir para que se haga posible en nosotros esa salvación, y en Él tenemos la victoria. Una promesa hermosa de recibir una tierra incorruptible, ¿sí? Donde vamos a tener reposo y donde logramos la victoria solamente por Él, en su nombre. Oremos.